Vamos a entrar rápidamente a conceptos propios de Unity. Los assets son todos los elementos que ocupan para hacer un videojuego. Sonido, modelos, texturas, incluso scripts, archivos de audio, en fin, animaciones, todo lo que ustedes necesiten van a ser los assets. Los game objects. Los game objects son la pieza básica para construir elementos en Unity. Por ejemplo, si yo quiero hacer un robot o un auto, tiene que ser a través de un game object. Cualquier objeto que esté en escena es un game object. ¿Y cómo puedo hacer que un game object se comporte como una fuente de luz o se comporte como un auto? Pues eso lo vamos a definir a través de componentes. Los components le van a dar ese comportamiento a nuestro game object. Por ejemplo, si es un objeto de luz, yo le voy a agregar un componente light. Si es un auto, le voy a agregar un componente de rendering para que tenga material, un componente de física para que tenga colisión, tal vez un componente de física a las llantas para que tenga amortiguamiento y fricción, y también le puedo agregar ciertos componentes de audio para que pueda emitir sonido, y le puedo agregar partículas, en fin. Al final, nuestros bloques de construcción van a ser los componentes para anexárselos a un game object, y a través de game object pues vamos a poblar todo nuestro videojuego. Prefabs. Los prefabs son elementos que nos van a servir para acelerar el desarrollo. Por ejemplo, imagínense que tenemos un juego de estrategia y tenemos 1000 instancias de diferentes soldados. Y de esas 1000, hay grupos de 100 que cada uno es la misma copia de una unidad. Entonces, por alguna razón el artista se le olvidó ponerle un brazo. Entonces actualiza el modelo. Entonces yo tendría que estar de uno en uno volviéndolo a modificar para que estuvieran todos igual y estuvieran correctos. Un prefab lo que me hace es resolver ese problema. Yo puedo configurar un game object y posteriormente hacer las instancias que yo quiera. Y si yo requiero un cambio, simplemente modifico el prefab y se aplica a todas las instancias de ese objeto. Y por último, Unity maneja la construcción de videojuegos a través de escenas. Nosotros, por ejemplo, cuando manejamos Word y le damos Save File o guardar archivo, el equivalente en Unity va a ser guardar escena, Save Scene. Entonces nosotros vamos a plantear nuestra arquitectura del videojuego a través de escenas. Puede ser que tenga una escena para el menú principal, una escena para el primer nivel, una escena para el segundo nivel, incluso una escena para los créditos, en fin. Así es como ustedes deben pensar la arquitectura de sus videojuegos al ocupar Unity. Y por último, package. Package es el equivalente como a un .zip, un .rar, donde yo puedo empaquetar todos los assets ya configurados y los puedo compartir en otro proyecto o con mis compañeros. Al hacerlo de esta forma, yo no voy a perder la configuración dentro de Unity. Por ejemplo, si yo quisiera compartir este juego con mis amigos, yo no podría copiar directamente esta carpeta y decirle, ok, aquí están mis scripts y mis modelos, ármalo. Yo te explico, pero pues aquí está. Si yo hago eso, pierdo toda la configuración y tendría que empezar desde cero, perdón. La forma correcta, pues simplemente es, por ejemplo, quiero compartir esta escena, la selecciono, me voy al menú principal de Assets, Export Package, entonces genera ese paquete, empaqueta toda la configuración, se guarda, y cuando su amigo o su compañero le haga Import Package, Custom Package, va a descomprimir ese paquete y está configurado, listo para ser utilizado en Unity. Seleccionas el objeto que tú quieres exportar. En este caso, como todo está estructurado a través de escenas, tú podrías seleccionar todas las escenas de tu proyecto. Al darle Export Package, hay un checkbox en la parte de abajo que dice seleccionar dependencias. Entonces, si tú en una escena estás ocupando miles de modelos, texturas, todo lo va a jalar. Todo lo que estás utilizando lo va a jalar. Entonces, es como la forma de compartir proyectos completos. La otra es que compartas todo tu proyecto así tal cual está la carpeta, no le muevas nada y va a poder utilizar tu amigo sin ningún problema. Obviamente, como todo está expandido, pues son generalmente proyectos muy grandes, muy pesados. Vamos a empezar a utilizar Unity entonces. Vamos a crear un proyecto nuevo. Para eso nos vamos a ir a File, New Project.
Y vamos a darle una ubicación en nuestro sistema de archivos. Lo voy a ubicar en escritorio. Simplemente creo una carpeta nueva. Tal vez algunos elementos cambien de posición al utilizar Mac o Windows, pero el menú es muy similar y las opciones están completas en ambas versiones. Y por ejemplo, si ahorita ustedes ocupan PC y en su casa tienen Mac, simplemente copian la carpeta, la abren en su casa y trabajan sin ningún problema. Igual viceversa, si aquí trabajan en Mac y en su casa tienen PC, lo hace sin problema. Y entonces creamos una nueva carpeta. Le voy a poner a esta demo. Le doy seleccionar carpeta. Y así como nosotros podemos crear package, también Unity tiene varios paquetes desde preconfigurados que nosotros podemos utilizar para acelerar el desarrollo. Vamos a utilizar en este momento lo que son el paquete de terreno que se llama Terrain Assets. Solamente activamos este checkbox. Vamos a elegir Skyboxes. Y con esos dos objetos vamos a empezar a trabajar. ¿Alguien tiene problema hasta aquí? Ya que están activos, simplemente le damos Create. Nos va a preguntar si queremos salvar la escena actual. Vamos a decirle que no. Y va a empezar a prepararnos nuestro entorno de desarrollo y descomprimir los paquetes que seleccionamos. Solo para redondear lo que platicamos al inicio, de forma estricta, nosotros ahorita estaríamos en la etapa de desarrollo, donde ya nos dictaron cuáles van a ser las mecánicas, ya está planeado el gameplay de nuestro videojuego y nosotros vamos a desarrollarlo. Entonces, si observan, a diferencia del proyecto que vimos anteriormente, está totalmente vacío, pero pues nos va a servir para comenzar nuestro proyecto de forma limpia. Si en el viewport de escena ustedes lo ven totalmente gris, en la parte de arriba hay un pequeño icono que tiene el logo como de un paisaje. Simplemente lo desactivan y van a poder ver un grid que nos va a servir de ayuda visual para ubicar ciertos elementos. Habíamos mencionado que vamos a hacer un juego con un auto que vamos a poder controlar. Entonces vamos a empezar a crear el ambiente de nuestra pista y lo vamos a hacer con el módulo de terreno que tiene Unity. Para crear un terreno, nos vamos en el menú principal a Game Object. Seleccionamos la segunda opción que dice Create Other. Y en las últimas opciones está la opción de Terrain. Le damos clic. Y lo que va a aparecer es simplemente un plano totalmente gris. Pero esto nos va a servir como punto de partida para moldear nuestro terreno. Voy a hacer un cambio al modo wireframe. Observen cómo está estructurado este terreno a través de triángulos. Recuerden que todos los elementos de nuestro videojuego van a estar generados a través de triángulos. Sin embargo, ahorita tal vez no lo aprecien, pero las dimensiones son demasiado grandes, entonces vamos a escalarlo. Una vez que está en Hierarchy, ustedes pueden seleccionar los objetos, por ejemplo la cámara, que posteriormente pasamos a ella, y el terreno, que es el que ahorita estamos manejando. En el Inspector van a aparecer un menú especial para editar el terreno. Antes de pasar a estas opciones en el componente de Terrain, vamos a elegir la última que tiene el icono de un engrane. En esa opción nosotros tenemos diferentes configuraciones para ajustar parámetros del terreno. Y el que nos interesa ahorita son los últimos de Resolution. Necesitamos ajustar el alto, el ancho y el largo de nuestro terreno. Entonces, en Terrain Width vamos a ponerle un valor de 100. Length 100. Y Height 100.
Con width y con length no hay problema porque es el largo y el ancho del terreno. Pero ¿qué pasa con height? ¿A qué se refiere con la altura? Con otra opción nosotros vamos a poder dibujar elevaciones en el terreno. Y entonces este parámetro de height lo que va a hacer es limitar la máxima altura que va a tener nuestro terreno. Ok, para ver todas estas opciones, seleccionamos el terreno. En el inspector están estas opciones en el componente de terrain. Tienen diferentes iconos. Seleccionamos el último que tiene un icono de engrane. Y hasta en la parte de abajo, en la sección de resolution, van a editar los parámetros de width, length y height. Si se pierden un poco en su mundo virtual, simplemente seleccionen un objeto. Por ejemplo, yo no puedo ver dónde está mi terreno. Estoy así perdido en el espacio. Selecciono el objeto que quiero encontrar, que es terreno. Coloco mi cursor sobre el viewport de escena y con la tecla F yo lo voy a poder enfocar. Ahorita no tenemos ninguna fuente de luz, por lo cual se va a ver un poco opaco mi terreno. En los iconos que están en la parte de arriba hay un icono de un solecito. Si le damos clic, activamos y desactivamos la iluminación. Por ahora lo vamos a mantener desactivado para que podamos observar de forma adecuada nuestro terreno. Antes de que pierdan algún avance en su proyecto, por si se les llegara a cerrar Unity, vamos a guardar de una vez nuestros avances. Para guardar el avance hay que guardar la escena, entonces nos vamos a File, Save Scene, y vamos a darle un nombre a la escena, por ejemplo, Level 1. Le dan el nombre, le damos guardar, y la forma como van a reconocer sus escenas es a través del icono de Unity. Entonces observen que en Project, donde están los assets, nos creó este pequeño elemento con el icono de Unity y el nombre que le dimos. Esa es nuestra escena. Entonces, si yo quisiera trabajar con otra, simplemente le doy un New Scene, me limpia todo mi área de trabajo, simplemente le doy doble clic a la escena en la cual estaba trabajando y me va a recuperar el avance. Entonces vamos a continuar. Esto es bastante sencillo, pero va a depender más de su creatividad. Igual, seleccionamos Terrain y en el Inspector van a observar que tenemos estos 7 iconos. El primero, que es una montaña con una flecha hacia arriba, nos va a servir para dibujar elevaciones. Y estos brushes son formas, como si tuviéramos un pincel y pintáramos elevaciones con ellos. Entonces puede ser una forma circular, una estrella, en fin, varias opciones. Elijan ahorita la que más les agrade. En Settings tenemos Brush Size, que es eso, simplemente el tamaño del brush. Si ustedes observan, al momento de colocar yo el cursor sobre mi terreno, me dibuja una zona azul. Esa va a ser la área de cobertura que va a tener mi pincel. Yo lo puedo hacer más pequeño, si quiero tal vez pintar con más detalle. Y Opacity es qué tan marcado, volviendo a la analogía del pincel, qué tanto vaya a hacer presión sobre el terreno. Si quiero hacer una elevación muy marcada, pues lo voy a subir. Y lo único que hacen, pues es empezar a trazar con el botón izquierdo del mouse para dibujar sus montañas. Más adelante vamos a ver una herramienta para hacer mesetas. Entonces pueden hacer elevaciones y que su pista atraviese montañas. Entonces vayan pensando, ¿cómo borran sus elevaciones? Dejan presionado Shift y vuelven a pasar el pincel. Así como están pintando montañas, simplemente dejen presionado Shift. Si en algún momento pierden el circulito azul, quiere decir que ya se salieron del modo de edición. Simplemente vuelvan a seleccionar el primer icono y pueden continuar pintando. Entonces, si quieren cambiar de forma de montaña, pues elijan otra. Una recomendación, si van a continuar trabajando con todo esto, es que pues, siempre ocupen un mouse. Es muy difícil controlar un software 3D con el touchpad de la lab. Muchas personas que no han trabajado 3D, es muy común que se pierdan en la navegación, que pierdan un objeto, que no puedan colocar bien su cámara. Puede ser que ustedes no vean su terreno por alguna razón.
Y una de esas es porque lo están viendo por debajo. Unity tiene un algoritmo que se llama backface culling, que es de optimización. Entonces, si ustedes no ven un polígono por su cara frontal, Unity no lo va a dibujar. Y como el terreno está siendo viendo desde la parte baja, pues no se va a dibujar. Entonces, la vista siempre tiene que estar por encima para poder observar el terreno sin ningún problema. Y nuevamente, si lo pierden, simplemente aprieten F, lo vamos a enfocar. Recuerden que esto es solo un primer acercamiento con Unity. Vamos a hacer algo rápido. Ya en sus casas hacen algo más detallado. Supongo que ya observaron que hay un pequeño gizmo en la parte derecha superior. Cada conito de color verde, azul y rojo se está mostrando la dirección positiva de cada eje. De hecho, es una guía visual, RGB, la X, Y y Z. Entonces, yo puedo tener una vista lateral si aprieto el conito X. Por ejemplo, si aprieto X, me presenta esta vista a la derecha. Si aprieto Y, me presenta una vista aérea. Y así puedo switchar entre cada una de las vistas. También, esta es una proyección en perspectiva, es decir, tiene la vista en 3D. Pero, por ejemplo, si yo quiero acomodar elementos con más detalle, me conviene una proyección ortográfica. Si yo le doy clic exactamente al cubito que está en medio, cambia a esa perspectiva. Por eso se ve un poco raro. Entonces cambia una vista aérea y ahora todo es plano. Entonces, si yo estuviera acomodando muebles, por ejemplo, en una casa, esto me ayudaría para saber exactamente que las aristas de los muebles ponen. ¿Y cómo regreso al modo anterior? Pues simplemente le doy clic al cubito del medio y ya estoy en perspectiva. ¿Cómo pueden diferenciar si les cuesta un poco de trabajo? ¿En qué modo están? Debajo de este gizmo hay una leyenda que tiene, por ejemplo, persp o right o lo que sea. Y a la izquierda tiene 3 líneas. Cuando convergen en un punto, estamos en una vista en perspectiva. Si cambio de modo, observen que las 3 líneas son paralelas. Eso me indica que estoy en una vista isométrica. Ok, vamos a pasar a la siguiente herramienta. Yo ya dibujé un poco de elevaciones. La siguiente va a ser para crear mesetas. Observen que los brushes son iguales. Está igual la opción de brush size, opacity, pero hay un nuevo parámetro que es height. Height va a ser la altura a la cual se va a fijar mi planicie, mi meseta. Voy a hacerlo un poco más pequeño, por ejemplo en 5 unidades. Y voy a empezar a pintar. Entonces, observen que se empiezan a dibujar elevaciones, pero cuando llegan a 5 unidades, empieza a formarse la planicie. Y van a utilizar esta herramienta para dibujar la pista para su auto. Entonces puede ser que tengan un terreno similar al mío y, por ejemplo, no están conformes con este tipo de montañas porque están muy puntiagudas. La siguiente opción, que es el de las montañitas con una gota arriba, les va a servir para suavizar ese terreno. Entonces, igual, la misma opción. Seleccionan la forma del brush, el tamaño, la cantidad de opacidad y al pasarlo, pues lo que va a pasar es que va a redondear nuestras elevaciones. Entonces, con eso pueden tal vez darle un terminado más fino a su terreno. Ahora, mientras siguen con eso, lo que vamos a hacer a continuación va a ser pintar nuestro terreno. No sé si alguien jugó Age of Empires, donde podías tener tu editor de mundos y crear tu propio terreno con pasto, posicionar tus propias unidades. Vamos a hacer algo similar con texturas, es decir, con imágenes. Vamos a pintar la zona que nosotros queremos, tal vez con un acabado de rocas, otra con un acabado de pasto, otra con un acabado de arena, de tierra.
Otro shortcut que no les había mencionado es para hacer grande un viewport. Simplemente posicionan el mouse sobre este y con la tecla de espacio hacen más grande o más pequeño el viewport sobre el cual están colocados. Ok, vamos a pasar ahora sí al pintado. Nuestro proyecto está vacío, sin embargo, del paquete que nosotros importamos, nos generó esta carpeta que se llama Standard Assets. Dentro está Skyboxes, que lo vamos a ocupar más adelante. Está Terrain Assets. Y dentro están las texturas que vamos a estar utilizando. Es por eso que esos paquetes que trae Unity son muy útiles. La opción para pintar el terreno es la que tiene el icono del pincel. Entonces lo seleccionamos. Igual están los mismos brushes, con eso no hay tanto problema. En los settings están las dos primeras opciones que ya conocemos, Brush Size, Opacity, pero hay una tercera nueva que es Target Strange. Y ahorita vemos cómo funciona. Sin embargo, todavía no tenemos ninguna textura con la cual vamos a pintar. Para agregarla, aquí en la sección de Textures, observen que está la leyenda No Terrain Textures Defined. Vamos a agregar una, entonces le damos clic en Edit Textures, posteriormente en Add Texture, y nos aparece esta pequeña ventana flotante. Hay dos opciones, una textura normal y un Normal Map. Por ahora vamos a omitir lo del Normal Map. En el campo, en el cuadrito que dice Texture, vamos a darle Select, y nos abre otra ventana con todas las texturas que tiene nuestro proyecto para elegir alguna. Entonces, vamos a ubicar una que se llama Grass, Grass Rock, Good Earth. De hecho, se van a dar cuenta cuáles son las que pueden ocupar porque tiene precisamente el aspecto del terreno que quieren. Bueno, vamos a manejar por ahora estas tres. Y la primera, que se llama Cliff Layer algo, esa no se ve bien, pero ese es un acabado de rocas. Entonces, seleccionen la primera textura que quieren, solo que tengan cuidado, porque la primera textura que escojan les va a pintar todo el terreno por completo. Entonces, si su terreno tiene más superficie de pasto, pues elijan pasto. En mi caso voy a elegir esta de roca, se llama Cliff. Vamos a darle doble clic. Me cierro esa ventana. Ahora en el cuadrito de texture ya toma esa textura. Y vamos a darle Add. Entonces, de forma automática, mi terreno ya se pintó. ¿Qué pasa si yo quiero decorar zonas más específicas con otra textura? Pues vamos a agregar una nueva y repetimos el mismo proceso. Edit Texture, Add Texture, Select, elegimos alguna opción, por ejemplo ahora esta de arena, Add, y en la parte de texturas ya tenemos dos recuadros. Con la que quieran pintar simplemente selecciónala, se va a activar un indicador de color azul, que es la textura que está activa. Y ahora sí, pueden empezar a pintar la zona que ustedes quieran. Por ejemplo, yo quiero todo mi camino con arena. Entonces paso el brush sobre esa zona. ¿Y qué pasó con el parámetro de Target Strange? Si ustedes observan, el cambio con la textura de arena y de roca es muy drástico. Es como si estuviera dividido. Target Strange me va a servir para indicar qué tanta participación tiene una textura con otra. Entonces, disminuí ese parámetro y observen que se entinta un poco de arena sobre la zona que ya está con el acabado de roca. Entonces, eso les puede servir para hacer una transición más suave, más fina, entre ambas zonas. Uno de sus compañeros preguntaba si podía integrar sus propias texturas, sus propias imágenes. Y sí se puede. Unity maneja con varios formatos muy comunes de imágenes, que son JPG, PNG, TIFF, incluso PCDs. Entonces, si ustedes tienen en su computadora algunas imágenes, o incluso pueden descargar algunas de internet, si es que no violan ningún derecho de autor, pueden utilizarlas en su proyecto. Lo que vamos a hacer es integrar un auto y programar su avance y el manejo de cámara. Pero antes de eso hay que hacer ciertas decoraciones extras a nuestro terreno.
La siguiente opción, que es un icono de 2 árboles, nos va a permitir colocar árboles en nuestro terreno. Aquí hay más parámetros. Vamos a verlo rápidamente, pero antes de eso vamos a agregar un árbol. Igual, en la sección de trees me dice que no hay ningún árbol definido. Entonces vamos a darle Edit Trees. Seleccionamos Add Tree. Aparece esta pequeña ventana. En el primer campo que dice Tree, a la derecha hay un pequeño círculo. Vamos a darle clic y nos deberían aparecernos todos los objetos o todos los modelos de árboles. Ahorita como solo tenemos este de palmera, lo seleccionamos dándole doble clic. Y abajo hay un parámetro que dice Bend Factor. Bend Factor es qué tanto doblez va a tener mi árbol cuando sea afectado por el viento. Ahorita vamos a darle un valor muy bajo que va a ser de 0.1 y le vamos a dar Add. De igual forma, en la sección de Trees me aparece, o me aparecería si tuviera más seleccionados, un listado y el que esté con el resaltado en azul es el activo. Antes de empezar a hacer esto, vamos a ver los parámetros. Brush Size, igual. El tamaño del brush, por ejemplo, aquí cubre casi todo mi terreno. Si le diera clic, lo poblaría todo de árboles. Todavía no. Tree Density es qué tantos árboles, qué tan cargado va a estar toda la zona de árboles. Entre mayor sea este parámetro, pues más árboles juntos va a haber. Menor sea el parámetro, más dispersos van a estar esos árboles. Color Variation, para que no se vea tan repetitivo un árbol con el otro, este parámetro va a estar variando el color de todas las instancias de los árboles. Después está Tree Height, que es la altura promedio de los árboles. A continuación está Variation, y es un parámetro que tanta variación va a tener esa altura promedio uno con respecto a otro. Tree Height, de igual forma, es el ancho promedio de los árboles. Variation va a ser qué tanto va a variar de acuerdo a ese promedio. Y con todos esos parámetros nosotros podemos empezar a pintar. Entonces voy a hacer más pequeño mi brush. Valor de 2. Y como yo no quiero árboles en la zona de la pista, pues los voy a empezar a pintar donde está vacío. Y automáticamente empiezo a poblar los árboles. Si quisieran borrar un árbol porque no les gustó donde lo ubicaron, simplemente con Shift y de igual forma dan clic sobre ese árbol. Lo quitan. Tal vez se vea un poco raro este terreno con palmeras, pero es lo único que tenemos por el momento. Hay otra opción para para poblar los árboles, el terreno de árboles, que es este pequeño botón que dice Mass Place Trees. Lo que va a hacer es, de acuerdo a los parámetros que nosotros configuramos, poblar todo el terreno de árboles. Entonces, si le doy clic, me aparece cuántos árboles quiero. Voy a darle 500. Le doy Place y automáticamente genera los árboles. Obviamente, lo hace de forma procedural. Por lo tanto, ya no tengo control dónde los va a colocar. Si quieren algo más artístico, pues nos conviene la opción anterior.